Hola, buenas tardes. Como nuestro primer envío, escogimos tres temas principales desde el área de la psicología para tratar y su relación pues, con el uso de la tecnología. El primero de ellos va a ser la ansiedad, la depresión y el último va a ser el estrés. Entonces, entender desde el área de la psicología la interacción que produce un sujeto con distintos artefactos tecnológicos puede abordarse desde los planteamientos de Michael Cole. El autor nos afirma desde una perspectiva sociohistórica que los individuos culturalmente se desarrollan a través de la mediación con artefactos. Estos artefactos tienen o constan de tres niveles. El primero de ellos va a ser... ¿Qué nos escucha? Va a ser el nivel, pues ya digamos, más material, ¿sí? Digamos, del artefacto. Un ejemplo de esto puede ser, digamos, la pala como tal. Un segundo nivel, el nivel secundario, va a ser todo el constructo de creencias, de normas, que se construyen a partir de la interacción con ese objeto. Por poner un ejemplo, digamos que se cultiva o se cosecha la papa. En nivel secundario constaría de todas las recetas que podemos acceder o podemos realizar pues, con el uso de la papa. Y el tercer nivel del artefacto va a ser, digamos, un mundo imaginario, un mundo autónomo que podemos ir creando a raíz de esa interacción con los primeros dos niveles de los artefactos. Enfocándolo ya con la tecnología y la relacional, digamos, a todo lo que va a ser el constructo de salud mental, podemos hablar de varios fenómenos que, digamos, digamos, que se dan o que permite la tecnología. El primero de ellos va a ser la influencia social, teniendo influencia social como la capacidad de ciertos individuos de modificar la percepción, los sentimientos, las conductas propias de las personas, pues digamos, a raíz de un tema. ¿Sí? Esta influencia social, digamos que puede producir una serie de modificaciones en la percepción de la interacción con el artefacto. Hablamos de pronto de un primer fenómeno, como puede ser el de la desinhibición online. La desinhibición online va a ser, digamos, es un fenómeno que se caracteriza por el compartir o el hacer público los sentimientos, las emociones, mejor dicho, ¿sí? De pronto unos deseos secretos de la persona, y esto puede producir, digamos, dos tipos de reacciones en el resto del público. El primero va a ser el de la aceptación o el de reconocimiento de la misma, digamos que de las mismas creencias, de los mismos sentimientos, y otro puede ser el rechazo o la estigmatización o simplemente el rechazar todo lo que uno está compartiendo desde el online, ¿sí? Desde el espacio virtual. Y esto, si digamos tenemos en cuenta que el espacio virtual, al igual que la cultura, va transformando nuestras emociones y nuestros procesos psicológicos, pues vamos a encontrar que tendremos unos tipos de afectaciones que pues abordaremos más adelante. Pues retomando el pensamiento de Michael Cole y los artefactos, entonces habría que indagar sobre el tema de la identidad. Digamos, autores como Tagfeld hablan de la identidad como un sentido de pertenencia en un grupo. Entonces, digamos que la identidad no es algo que se adquiere de un momento a otro, sino que está en constante construcción. Entonces, cuando hablamos de la desinhibición online, se debe tener en cuenta como que es todo un proceso que involucra elementos simbólicos, elementos afectivos, involucra, digamos, cómo el sujeto se desempeña, cómo el sujeto no sé, da soporte o brinda apoyo en la cultura en donde se está desarrollando. Entonces, digamos que la forma en la que él se concibe y la forma en la que los demás lo conciben, Modifica. Sí, hacen que modifique su conducta, hacen que constantemente esté construyendo sus propios ideales y concepciones, siempre y cuando se adapten, pues digamos que al sistema en el que está ubicado. Pues en el entorno que hoy en día se presenta en lo que es las redes sociales, se presentan distintos ataques mediáticos que pueden afectar todo lo que es la estabilidad emocional de las personas. Entonces, las que más resaltan serían pues el ciberbullying y el ciberacoso,
El ciberbullying interpretado como el usar medios, en este caso la sociedad, para hacer una afectación psicológica, usualmente es entre grupos que se encuentran iguales. En un caso pues se podría hablar de estudiantes que atentan contra otro estudiante, y pues usualmente se ve mucho en el acoso escolar, se resalta también. Uno de los factores que impulsa mucho lo que es el ciberbullying sería también en lo que es el anonimato, donde pues las personas al adquirir un rol imaginario pueden no están conscientes de cómo actúan y la afectación que le hacen a las personas. Otro ataque mediático que se puede presentar mucho hoy en día sería el ciberacoso, que es ya de alguien, de un ser superior, no, una persona, en este caso podría especificarse como un adulto que atente contra un niño en el sentido de divulgar información, ya sea confidencial o falsa, o atacarlo también desde distintos medios, impulsando también el odio respecto a otros. Digamos que adentrándonos en el tema del acoso en redes sociales, está, digamos, la percepción que se tiene de esto. Entonces hay que, digamos, profundizar en el tema de la subjetividad, porque todo el tema de cómo utilizamos el lenguaje y cómo nos comunicamos con las demás personas, pues va a tener un significado para cada persona totalmente distinto. Entonces no puedes decirle a, no sé, a alguien que sufrió, no sé, de ciberbullying, que simplemente se calme, porque no sabes qué consecuencias pudo tener en la forma en la que él pensaba. Entonces, digamos que hablando de la construcción de la identidad, pues eso sería como una forma no sé, como de que la persona se sienta insegura de lo que está, de los conocimientos que está unificando en esa construcción. Entonces, digamos, ahí es donde entran a jugar todos los estereotipos y pues los prejuicios que se crean pues a raíz de los comentarios o de muchas de las cosas que hacemos en las redes sociales y que no seríamos capaces de hacer en la vida real. Entonces, hablando otra vez del tema de la desinhibición en redes sociales, pues ahí es cuando se ve que las personas construyen una identidad alternativa en donde se cubren o hacen una especie de máscara con la que no muestran lo que en realidad son, no muestran lo que en realidad están pensando, sino se mantienen bien a la defensiva o indiferentes, o muestran esos pensamientos, digamos, que son distintos del resto, pero que no son capaces, digamos. Bueno, pues ya teniendo claro más o menos la influencia social y demás factores, directamente desde lo tecnológico y lo virtual, pues que nos compete para nuestro siglo, pues cabe, digamos, resaltar la forma en que las enfermedades mentales han aumentado en gran parte a los adolescentes, y pues también entra o competen los adultos, principalmente tres afectaciones o enfermedades, que son la depresión, la ansiedad y el estrés. Estas tres causas o formas de afrontar el ciberacoso, el ciberbullying y las demás enfermedades que puede causar pues la tecnología, lo virtual en sí, pues puede llegar, o las tres pueden influenciar al tema del suicidio. Y pues como el suicidio ha aumentado, o la tasa de suicidio ha crecido, pues por estos problemas, ¿no? Entonces tenemos que, pues digamos, la depresión, definiéndola, que es un trastorno del estado de ánimo. Muchas veces es confundida como un estado de ánimo o un bajonazo de ánimo que es muy pasajero. Las causas de la depresión pues afectan la vida diaria y la vida cotidiana de las personas, a la hora de, pues digamos, en las labores que tiene una persona al diario. Digamos que es diagnosticada más o menos cuando no se puede salir de ella mínimo 2 semanas. También entra pues el tema de la ansiedad, que en ocasiones es pues parte normal de la vida, es algo natural, pero pues ya se vuelve un trastorno que afecta pues la salud mental,
cuando las personas se preocupan en exceso por cosas que no tienen razón alguna para bueno, y pues por último el estrés, que también es una de las principales causas o trastornos que se ven en el ciberacoso, el ciberbullying. Pues también es algo normal, es algo pasajero de la vida, pero pues tiende a ser dañino cuando una persona no puede salir de este estado y afecta pues las labores y las situaciones normales de la vida. Todo esto pues es articulado con el tema del suicidio, que se ve en gran parte por lo que pasa dentro de nuestras redes sociales y demás. Podemos entender dicho fenómeno del suicidio, digamos que haciendo o entendiendo que el espacio virtual lo que nos hace es hacer como una especie de paradoja entre lo que va a ser la privacidad y la construcción de la imagen que uno quiere mostrar o que quiere, digamos, que las personas perciban acerca de uno mismo. En cuanto nosotros, digamos, enfrentamos esta paradoja, estamos asignando una carga emocional a todo el conjunto de comportamientos que estamos teniendo al interior del espacio virtual. ¿Sí? Estos, pues digamos que esta carga emocional y esta percepción, digamos que tienen dos vías, unas fuentes internas y externas, en el cual yo percibo, digamos, en la fuente externa al otro y, digamos, trato de entender la percepción que tiene hacia mí. Y si esa imagen es negativa, es pues, digamos, de rechazo o en contra, puedo estar generando una serie de procesamientos al nivel psicológico en cuanto digamos, mi imagen o lo que yo soy como persona no va a ser aceptado socialmente. Y eso podría restar, digamos, o podría afectar o incidir de manera negativa en elementos como la motivación del sujeto. Y podría conducir a estados alterados, ya digamos, de mucho estrés o de mucha ansiedad, y la persona, por falta de regulación emocional, podría incurrir de pronto en intentos suicidas. Digamos, en una de las preguntas que hacen en el chat, el anonimato de cierto modo da como una especie de poder. Entonces, entendiendo que la identidad es como un proceso social, hablando de Foucault, él habla de que hay una voluntad de poder y que hay algo que la bloquea también, que es la autoconciencia. Entonces, digamos que por esa parte es una persona que tiene, digamos que la voluntad de hacer las cosas y de decir lo que piensa, más no es capaz de demostrar lo que en realidad es. Entonces, como para decirlo en términos un poco más, no sé, coloquiales, es como cuando uno se crea un perfil falso en Facebook, en Instagram, en cualquier lado, solo para hablar mal o hacer malos comentarios en fotos de alguna otra persona, de alguna otra, no sé, chica, chico o lo que sea. El caso es que cuando Foucault se refiere a la voluntad de poder, se refiere a que hay un proceso en el cual tenemos que estar totalmente involucrados y no, digamos que no esconder las cosas. Entonces, la autoconciencia llevaría al sujeto a que no quiere exponerse, a que es mejor estar oculto y pues seguir haciendo lo que quiere. Desde la psicología también podemos observar que hay un paralelo entre la concepción del yo y de pronto este espacio virtual. Este paralelo se establece, digamos, en cuanto a la idea que ambos contienen ideas y pensamientos que son en un principio individuales, pero que también corresponden a representaciones sociales acerca de ciertos temas. Entonces, en este paralelo, pues toca tener, digamos, toca cuidarlo en el sentido de que si el espacio virtual en cierta manera está representando también el espacio real, podríamos tener una serie de efectos negativos en la salud mental. Y digamos que esta afectación en la salud mental lo que va a hacer es cambiar el flujo de actividad mental o de eventos mentales dentro del sujeto. Cuando esto es flujo o este análisis consciente de la propia actividad, en un principio nos ayuda a fundamentar una dirección y una acción hacia ciertos eventos. Acá podría entonces trasladarse a un escenario en el cual la influencia social, la influencia mediática a través del lenguaje, de imágenes, de rechazo o de emociones negativas nos conduzcan a estadios
que en un principio no están, digamos, dentro de nuestro propósito de vida o nos harían en cierta manera modificarle el sentido de la aceptación. Y si lo ponemos en una perspectiva social, en el cual, digamos, desde autores como Maslow nos hablan de que tenemos que tener un reconocimiento dentro del resto de la sociedad, ¿sí? Podríamos empezar a reducir nuestro bienestar y calidad de vida a raíz de esta, digamos, de este paralelo entre qué contiene las ideas reales o quién es realmente o cuál es la percepción real acerca de un evento, de una persona, si la que está en el espacio virtual o la que está, pues, digamos, en el mundo pragmático y real. Sí, entonces digamos por la parte de Maslow, entonces se habla más que todo de que es como una forma de cumplir una necesidad. Tenemos una necesidad social. Tenemos que estar como en constante interacción porque nos brinda seguridad y el hecho de estar, digamos, en un grupo es como alguna forma de desarrollar la misma identidad, la personalidad, pues las distintas características que esta conllevan. Pues yo sería abrir como para que la gente comenzara a preguntar respecto a las dudas que tiene sobre el tema. Pues digamos que ya, pues por otro lado, hablándolo no tanto por el lado negativo, sino pues digamos por el lado de las personas que interactúan constantemente con las redes sociales, como digamos los influencers, no sé, en YouTube o pues los actuales Instagramers, ellos hacen como una especie como de performance. Ellos lo que hacen es como que interactúan con las personas, pero que en realidad no se sabe si así son en la vida cotidiana. Entonces pues hay como una modificación del lenguaje constantemente porque surgen demasiadas modas y surgen demasiadas como nuevas palabras dependiendo del contexto, digamos, las palabras que utilizan los mexicanos o las palabras que utilizan los españoles se han ido expandiendo, digamos, porque hay youtubers o hay personas de ese medio que se encuentran en ese contexto y han ido introduciendo, digamos, el lenguaje que ellos tienen allá en otros países. Entonces se ve como muy notorio cuando vas a hablar con alguna otra persona y entonces se expresa digamos, de formas similares. Sí, otra connotación que podría tener ese lenguaje que pues está siendo modificado actualmente en los espacios virtuales podría ser la conformación de esquemas o de prototipos de personas o de estereotipos. Entonces, teniendo en cuenta que esa influencia social mediante el lenguaje tiene esas implicaciones, por ejemplo, en la conformación de esquemas que hagan o delimiten cierto, digamos, que hace que dentro del individuo digamos, tome ciertos elementos que considera relevantes y deja unos por fuera. Si, por ejemplo, un tema puede ser salud mental y trabajado dentro del espacio cibernético, si un influencer llega a decir que esto no es un tema, digamos, crucial o que tiene influencia social, pues digamos que la gente puede tomar ese esquema y decir no me interesa, no es conveniente. Y digamos, este tipo de influencia toca tener mucho cuidado, pues porque puede llegar a, digamos, a conformar comportamientos que no puedan, digamos, que no sean en pro de nuestra salud mental. Como los retos. Bueno, también pues básicamente lo que nos compete a nosotros como profesionales en psicología es pues dar cara o reconocer el impacto que existe ahora pues en las redes sociales con nuestra vida cotidiana y pues mediante pues estas interacciones que hay pues hacer que las personas caigan en cuenta en cómo puede verse afectada la vida no solamente de nosotros, sino de muchas personas a la hora, digamos, de hacer un mal comentario o un mal chiste o demás conductas que se tienen frente a las redes sociales. Entonces, pues es preocupante las tasas lo que hablábamos, las tasas de suicidio que ahora hay por culpa de los acosos y demás cosas que se vienen dando dentro de las redes sociales, por darle un mal uso a las redes sociales, por no saber las normas que tienen pues cada red que usamos y demás
demás procesos que se ven involucrados dentro de las redes sociales. Pues, Sí, pues, como ya para está. cerrar un poco, pues esto, pues la idea era generar o suscitar un poco la reflexión interna de cada uno de ustedes en torno al papel y a, digamos, a la posición y el rol que estás asumiendo en la manera en cómo interactúas, no solo con distintos artefactos, sino, digamos, cómo estos artefactos te permiten acceder a nuevos mundos. Y si esos mundos no son regulados o, digamos, tenidos en cuenta para seguir profundizando en la humanidad y en lo que es ser humano, podría llevarnos a una serie de complicaciones en los estados de salud mental de los individuos. Entonces era de pronto dejarte la pequeña duda sobre cuál va a ser tu papel ahora y cómo vas a mediar tu interacción con estas redes. Y te agradecemos por observar y pues habernos hecho preguntas y participar activamente en este en vivo.